todos pudieran dejar silenciado su micrófono. Le damos la bienvenida a todos. La semana pasada un lingüista me corrigió que no dijera todos y todas, me dijeron que dijera a todos. A quienes nos acompañan el día de hoy, estudiantes y estudiantas de esta universidad y de otras universidades profesionales de Chile y de otros países que nos visitan, académicas y académicos de esta universidad, como también de otras universidades del país. Esperando que se encuentren muy bien de salud junto a todos sus seres queridos en este momento difícil, ¿no?, que estamos viviendo. Le damos la bienvenida a este ciclo de 4 conversatorios denominado Intervención Social en Contextos de Pandemia, realizado por el Grupo de Investigación Género, Sexualidades y Diversidades Culturales de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. A modo de recapitulación, quisiera recordar que el primer conversatorio trató acerca del tema de masculinidades y pandemia, algunas reflexiones. Y el segundo conversatorio desarrolló el tópico de mirada desde el género en contexto de pandemia. Este tercer encuentro se ha denominado Migraciones, Salud y Educación, acercamiento desde la pandemia, donde nos acompañarán 2 expositoras, la doctora Andrea Varia, chilena, académica de la Universidad Autónoma de Chile, y la candidata doctora Porfiria Bustamante de México. Comparto la metodología del día de hoy. Cada expositora dispondrá de 15 minutos aproximadamente para desarrollar su tema. Luego se abre un conversatorio con preguntas y reflexiones. Para ello se les pide abrir el micrófono y las personas que deseen también pueden abrir su cámara, ¿no?, para hacer una interacción mayor. También pueden aportar y hacer consulta a través del chat, que será coordinado por Lorena Basualto. Bueno, también recordar que a las personas que han participado en los 4 conversatorios se les entregará un certificado de participación, así que les pedimos por favor que se registren. Bueno, dicho esto, presento a nuestra primera ponencista, Andrea Varia, quien es doctora en estudios avanzados en antropología social por la Universidad de Barcelona, posee además un diploma en antropología social y cultural por la misma universidad. En este contexto realizó investigación con población migrante ecuatoriana y boliviana en Barcelona, cuestiones relacionadas al cuerpo, la salud y la migración. Es magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, estudió servicio social en la Universidad de la Frontera, Temuco, en Chile. Se ha especializado a través de diversos postítulos en temáticas como atención primaria, intervención social, salud mental, violencia hacia las mujeres. Realizó además el postítulo de Género y Políticas Sociales de la Universidad de Chile y actualmente es académica de la Universidad Autónoma de Santiago de Chile. Agradecemos, Andrea, que nos acompañes hoy día. Te invito a compartir con nosotros y nosotras tu presentación. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer este espacio, esta invitación, esta convocatoria. La verdad es que quiero pedirles disculpas con anticipación si es que la conexión no está muy buena. Estoy con problemas de conectividad que espero se resuelvan pronto y que ojalá no signifiquen un impedimento para nuestra conversación. Voy a compartir la presentación. Espero que me indiquen si es que se ve bien. ¿Sí? Se ve bien. Sí, ¿sí? Ya. Este espacio yo quisiera compartir algunas reflexiones que tienen que ver con el tema de la migración internacional en el contexto de la pandemia, cuáles son las precariedades, desigualdades y oportunidades en salud. ¿Qué es lo que quiero en este minuto, ¿cierto?, enfrentar a través de esta presentación? Pensar, ¿cierto?, la migración, la movilidad como un determinante social de la salud. Dar un contexto, ¿cierto?, identificar aquellos espacios que seguramente vamos a quedar cortos, pero que son de mayor tensión
en el contexto en que estamos viendo hoy día en Chile, y a partir de eso poder identificar algunos desafíos y oportunidades que puedan pensarse también desde la intervención, desde qué es lo que uno debiera pensar en algún momento, ¿cierto?, en el qué hacer. Sabemos, ¿cierto?, que la migración es un determinante de la salud, básicamente porque, no porque la migración en sí mismo sea un riesgo para la salud de las personas, sino que fundamentalmente la migración, ¿cierto?, confluye junto a otros elementos de la realidad de las personas como un aspecto que potencia aquellas dificultades que ya se traen, o que en algún minuto, ¿cierto?, se suma tanto al proceso como a la dificultad. No sé quién estará rayando la presentación, que se suma, ¿cierto?, a la dificultad asociada a las condiciones que debe enfrentar la población migrante. Hay algunos elementos que tienen que ver con la dificultad, ¿cierto?, en la adscripción o la baja adscripción al sistema de salud. En este contexto, cerca de un 20% de la población migrante en Chile adscribe al sistema, y eso es bastante alto porque en realidad la población nacional alcanza cerca de un 2%. Las brechas en las áreas de trabajo respecto de cómo se insertan las condiciones laborales, la precariedad del trabajo, ¿cierto?, las condiciones en que se trabaja, la situación, ¿cierto?, de inestabilidad social del trabajo, incrementan ciertas dificultades o riesgos en relación a la salud. Lo mismo la vivienda, y en el contexto nacional sabemos que la pobreza multidimensional es un aspecto bastante presente y diferenciado en relación a la población migrante nacional. La pobreza multidimensional nos evidencia también las dificultades en el acceso al sistema de salud de la población migrante en general. Las barreras de aceptabilidad y trato, que tienen que ver fundamentalmente con situaciones de discriminación y racismo, sobre todo de población asociada, ¿cierto?, a las fronteras, al mundo más indígena, en donde se racializa desde la indigenización del otro, ¿cierto? Y el otro racismo que tiene que ver con las condiciones más bien, ¿cierto?, raciales en función del cambio o la diferencia de piel presente, ¿cierto?, en la población afro-latina. Y fundamentalmente en el contexto nacional hay una dificultad importante que tiene que ver con la carencia de un marco legislativo inclusivo. Tenemos una ley que todavía sigue vigente en un marco de seguridad nacional, y por lo tanto eso dificulta abordar la cuestión de la migración desde un enfoque de derechos, tanto de los derechos a migrar como de los otros derechos asociados, ¿cierto?, al ser humano. Yo aquí encontré en estas búsquedas unos mapas se borró algo aquí, unos mapas del doctor Tomás Cox, que están en Twitter, y en realidad hace una presentación, y a mí me interesó traer esto porque esto está muy asociado también a las complejidades y las precariedades que hoy día enfrenta la población migrante y que se acentúan en el marco de la pandemia. Este es un marco, digamos, este es un mapa que nos muestra el eje, este es el eje, ¿cierto?, del metro, y acá están las comunas. Esta es el área norte, la sur, ¿cierto?, el área poniente y el oriente. En este centro nos damos cuenta que se concentra la población peruana en Recoleta, Independencia, Quinta Normal principalmente. Si nos vamos a este otro mapa, ¿sí?, vemos que la población, ¿cierto?, a ver, voy a tratar de mover esto, de Argentina, se sitúa en un eje distinto dentro de la ciudad,
¿cierto? Fundamentalmente de clase media, media alta, y por lo tanto, si uno incluso cruza el mapa en donde hoy día se identifican las comunas con mayor riesgo de coronavirus, podríamos estar claramente asociando, ¿cierto?, la población de Perú en ese contexto de Recoleta, Independencia, Quinta Normal, etc. Lo mismo ocurre con estos mapas que nos muestran dónde vive la población venezolana y boliviana. Aquí también se concentra, pero es interesante, incluso aquí en el eje, ¿cierto?, del metro, también podemos ver, si bien hay menor concentración de población venezolana, hay población venezolana asociada al metro. Nuevamente, ¿cierto?, a propósito de los temas de trabajo, son relevantes. Aquí hay un tema importante, si ustedes ven, este indica un punto más oscuro, justamente en Estación Central, y vamos a hablar a propósito de esos espacios, ¿cierto? Así como Recoleta, Independencia, Estación Central, y hay algunos nudos, incluso uno podría establecer un eje, un cuadrante, ¿cierto? En donde se establece mayor complejidad respecto de la concentración de la población. Lo mismo aquí indica la población boliviana, ¿cierto? La población boliviana, al igual que la peruana, son un poco más antiguas, la población venezolana, haitiana, son más contemporáneas, así como la colombiana, y responden, ¿cierto?, a las últimas crisis en los países de origen y a los procesos, ¿cierto?, de apertura y también de cierre de la recepción de esa migración en el contexto nacional. ¿Cierto? Se ha potenciado en los últimos años el proceso, ¿cierto?, de ingreso de la población venezolana, por ejemplo, y al revés, ¿cierto?, de evolución de la población haitiana. Acá hay dos mapas más, es interesante aquí, si ustedes miran a propósito de la población colombiana, la haitiana, la población colombiana, ¿cierto?, se ubica en un sector más céntrico, pero opuesto, ¿cierto?, y distinto a lo que hace, ¿cierto?, la población peruana y boliviana a propósito, ¿cierto?, de las comunas de Independencia, Recoleta, Santiago Centro. Santiago Centro es más ocupado, ¿cierto?, por esta población, sobre todo algunas zonas. Y de nuevo, ¿cierto?, el área asociado al metro también es relevante. Respecto de la población haitiana, es posible observar, ¿cierto?, que hay una dispersión también geográfica en esta distribución y se concentra también asociado, ¿cierto?, al trabajo. Quisiera referirme al segundo punto que tiene que ver con el contexto e impacto del coronavirus en la población migrante. ¿Me dan un segundo? Entonces, las consecuencias, ¿cierto?, y el impacto de estos determinantes sociales son evidentes incluso ya al observar estos mapas. Incluso en los mapas, si volvemos atrás en los mapas, en los primeros evidencias, ¿cierto?, de coronavirus surgen en el contexto de Independencia, Recoleta, y si pensamos, muchas de estas personas, ¿cierto?, se vinculan laboralmente con aquellas personas que fueron las primeras en traer cierto coronavirus y estaban situadas digamos, en las zonas altas, de clases altas, en el eje, ¿cierto?, nor-oriente. Hay otro elemento relevante que tiene que ver con el impacto también y las consecuencias a propósito de la población migrante, es el desconocimiento y la distancia. Esta distancia no es solamente física, sino que hay una distancia que tiene que ver con que no hay adscripción al sistema, hay desconocimiento,
hay poca confianza fundamentalmente, y en este contexto el sistema que ya era complejo, el sistema nacional en Chile, ¿cierto? El sistema de salud, ya se incrementa esa complejidad en un contexto de pandemia. Las situaciones de irregularidad, es decir, aquellas personas que no cuentan con un carné cierto al día, se han ido identificando algunas alternativas para resolver estas situaciones, pero se ha hecho entonces que las situaciones de irregularidad, que no son necesariamente una elección no son nunca una elección de las personas y que responden necesariamente a las condiciones que entregan los países. En este caso, ¿cierto? La última regularización que se hizo el 2019, en donde se pretendía regularizar a cerca de 300 personas, 300.000 no fue eficiente. Se logró solo regularizar a la mitad de esta población, y hay todavía población en situación de irregularidad. Y eso es súper complejo y lo vamos a ver porque cruza con otros determinantes que tienen que ver también con género y con edad, afecta incluso a niños. Hay otro elemento importante que se ha evidenciado a propósito de este contexto, esta dispersión de la población en el contexto de la región metropolitana. Yo solamente me enfoqué en los mapas aquí, pero también nosotros podríamos decir a lo largo del país hay una realidad diferenciada. En el norte la población es una población migrante que vive en 2 países, y que transita por razones de trabajo y que nos permita a nosotros comer. Muchos de ellos también están en el área, ¿cierto?, de la producción agrícola. Han recibido información contradictoria, se han sentido desorientados en respecto de qué es lo que deben hacer y cómo hacerlo, y obviamente a propósito del cierre de la frontera y la complejidad social, cierre, ¿cierto?, de los países de origen, ha implicado, ¿cierto?, un incremento de estas situaciones de precariedad de esas personas y de sus familias. Otro elemento que creo que es relevante de destacar es la falta de una estrategia basada en el territorio y que ha impedido de alguna manera, ¿cierto?, ser más coherente con lo que ya nos evidencian estos mapas. Cuando yo les hablaba de la población venezolana, cuando muchas veces nos escuchamos a propósito y relacionamos cierta migración con hacinamiento, el hacinamiento no es algo que se elija, muchas veces, ¿cierto?, está la realidad de que ya los espacios son pequeños y en realidad esa situación afecta no solamente a los migrantes, sino también a la población nacional. Ustedes ven ahí una foto, estas son unas torres en Estación Central, en donde viven más de 600 personas, ¿cierto? Y en donde ya el coronavirus está presente y la complejidad aumenta en la medida en que los espacios son pequeños, los accesos son reducidos, los espacios interiores son menos de 40 metros cuadrados y por lo tanto hay que convivir no solamente una familia, sino que varias familias muchas veces en esos espacios. La foto de más abajo, ¿cierto?, da cuenta de el hacinamiento, ¿cierto?, que se enfrenta en otros sectores como Independencia, Recoleta, en donde está la población boliviana, ¿cierto?, peruana, muchas veces estas casonas grandes, ¿cierto?, son utilizadas por sus dueños para hacer usufructo de este gran espacio, se subdivide y por lo tanto la gente no tiene condiciones de poder guardar ni cuarentena ni las medidas de seguridad asociadas a salud. Por lo tanto, esto incrementa el riesgo de contagio y se aumenta también, ¿cierto?, en las situaciones de discriminación en los barrios. Los medios de comunicación
nos han muchas veces instalado también imágenes y refuerzan estas imágenes de las personas que no comprenden, ¿cierto? O no atienden el llamado al resguardo. Y esto más bien lo que hace es incrementar procesos xenofóbicos y de discriminación asociados a la condición de migrante y desconocen, ¿cierto?, la condición de trabajador y de precariedad que estas personas viven, ¿sí? Dada la falta de derechos laborales y dada las fragilidades instaladas en los espacios laborales, estas son salidas que permiten muchas veces a las personas también sostener a sus familias y son también prácticas de trabajo que ellos han estado realizando antes de la pandemia. Esto también redunda, ¿cierto?, en la estigmatización de los barrios, de los lugares de trabajo y incrementa, ¿cierto?, las situaciones también de violencia y la interacción entre y con las personas migrantes. Otro elemento importante que quiero destacar tiene que ver con la cuestión del género y de la edad, ¿cierto? La pandemia ha evidenciado las desigualdades asociadas al género y eso es parte de la discusión que nos trae no solamente a las mujeres migrantes, sino que a todas las mujeres, pero en particular a las mujeres migrantes, porque se incrementan y se sobrecargan, ¿cierto?, los trabajos relacionados al cuidado. La irregularidad afecta, pues muchas veces, ¿cierto?, se enfrenta a una situación muy compleja y poco visible que implica que hay padres o uno de los padres se encuentra en una situación de irregularidad y son padres o madres de hijos chilenos. Y a pesar de esto, ellos, ¿cierto?, no acceden a los beneficios que podrían en este momento permitir sobrellevar la situación de pandemia. Dependiendo, ¿cierto?, del tiempo de migración, la falta de acceso a redes sociales y familiares afecta directamente a las mujeres. Ya hablábamos de la sobrecarga, ¿cierto?, a propósito del trabajo y las relaciones familiares y también las relaciones de cuidado. También, si pensamos en aquellas mujeres que trabajan realizando labores de cuidado como empleadas, ¿cierto?, en espacios de cuidado adentro de las familias, eso también, la irregularidad, la precariedad laboral impacta, pues aumenta la dependencia que éstas tienen respecto de los empleadores. Hay otro elemento importante que dice relación con la violencia de género. Dadas las complejidades sociales, laborales, relacionales, también se incrementa, ¿cierto?, se acentúa la violencia de género. Y hay una doble preocupación, eso está siendo muy evidente, sobre todo en aquellas poblaciones en que tienen dificultades ya en sus países de origen. Sus familias se están enfrentando también al coronavirus, a noticias de pérdida, ¿cierto?, de sus familias. Hay temor asociado al sistema de salud, lo que ya decía antes. Hay complejidades asociadas a los temas de muerte, cómo se resuelve una muerte de un migrante. Ya tenemos dificultad a propósito, ¿cierto?, de resolver la muerte, el entierro, ¿cierto?, el rito asociado a una muerte de un pariente, de alguien cercano a nosotros, y eso impacta también profundamente, ¿cierto?, en la población migrante. ¿Cómo se resuelve eso? De eso poco o nada hemos hablado. La falta de recursos básicos es fundamental y afecta directamente, ¿cierto?, a las mujeres, a los niños. Y la carencia también de implementos y de medidas de higiene y cuidado. Y también aquellos aspectos, ¿cierto?, que tienen que ver con los derechos de salud, principalmente en salud sexual y reproductiva. Y salud mental también son aspectos que son sensibles en este momento y que se hacen mucho más complejos en las zonas de frontera.
Acá quiero detenerme en algo que tampoco evidenciamos. El sistema de salud también acoge y recibe a población migrante como equipos de salud. Ya sabemos hace tiempo en la atención primaria, ¿cierto? Se ha incorporado población ecuatoriana y últimamente población colombiana, venezolana, y se ha generado, ¿cierto?, una apertura en relación a la necesidad del propio sistema. Hace unos días, el 16 de junio, se notificó, ¿cierto?, el fallecimiento de un médico de origen venezolano que muere a propósito, ¿cierto?, del contexto del coronavirus en Chile. Y esto también nos abre otras interrogantes y que tiene que ver con la seguridad social, en qué condiciones quedan esos equipos de salud que vienen de afuera, que se han formado afuera y que están haciendo una entrega, un trabajo en el país, y que sin embargo muchas veces, ¿cierto?, son también objeto de discriminación y de rechazo en el contexto del trabajo en los propios servicios públicos y también privados, ¿cierto?, en función de las competencias y el rechazo que existe al extranjero. Acá quiero contarles, y para quienes estén interesados pueden buscar, googlear y descargar, durante mayo, abril-mayo se hizo una encuesta liderada por un equipo de la Universidad del Desarrollo junto al Colegio Médico y el Servicio Jesuita Migrante, en donde se elaboró una encuesta que se difundió, ¿cierto?, a través de redes sociales, dirigida básicamente a población migrante. Se preguntaron varias cuestiones que tenían que ver, ¿cierto?, con la información, lo que conocían, cómo estaban, si se sentían enfermos o no. Y yo rescaté un cuadro que recoge la pregunta: ¿qué necesita para sentirse tranquilo a propósito del problema de coronavirus que hoy día enfrentamos? Una necesidad está asociada, como ya hemos evidenciado, ¿cierto?, respecto de la información. Se requiere información clara, y eso no es solo una necesidad, ¿cierto?, de la población migrante. Se requiere también un único interlocutor, porque aparecen de distintas fuentes, ¿cierto?, informaciones que tienden a la confusión. Se requiere y ponen énfasis en las personas, y eso también lo ponen en evidencia, ¿cierto?, la población nacional. En el ámbito de salud, lo que se pide es coherencia. Es decir, si yo estoy decretando una cuarentena en un sector y tengo que quedarme con mi hijo, pero en el otro sector, ¿cierto?, no se está haciendo una cuarentena y por lo tanto tengo que trabajar, eso no es consistente y pone en riesgo, ¿cierto?, a mí, a mi hijo, y complejiza los roles de cuidado de los cuales estábamos hablando. Por otro lado, en el ámbito laboral, tiene que ver con la protección de los trabajadores en el caso de enfermarse, las condiciones a nivel de lo cotidiano, ¿cierto? El poder generar una continuidad en la vida cotidiana, y eso implica, ¿cierto?, la mantención de los hijos, cómo resolver, ¿cierto?, los pagos de servicios básicos como arriendo, etc. Y aquello que tiene que ver con la condición migratoria, y esto es lo que evidenciamos hace un momento atrás, que da cuenta, ¿cierto?, de la complejidad que se incrementa en las situaciones de irregularidad, porque deja a una población desprotegida. Y aquello que tiene que ver, ¿cierto?, con elementos también de la salud mental. Para ir ya cerrando hacia el tercer punto, hacia los desafíos, oportunidades, yo creo que hay tres grandes ejes que tienen que ver, ¿cierto?, con considerar las diferencias y las diversidades, y esto implica no culturizar ni discriminar, es decir,
no generar explicaciones que dan cuenta del otro, instaladas en el otro, es decir, lo hace porque no entiende, porque es su cultura, y por lo tanto eso se refuerza y se traduce en prácticas de discriminación. Es decir, necesitamos potenciar una perspectiva más bien intercultural. Tenemos que reconocer la migración como un determinante de la salud y a su vez reconocer la salud como derecho. Y esta movilidad humana está encarnada justamente en la diversidad, y eso lo hace más complejo, ¿cierto? Porque tendríamos que también traducir estas lógicas de intervención desde diversidades de clase, de género, de pertinencia, porque cuando hablamos de migrantes, ¿cierto?, de movilidad humana, muchas veces asumimos que hay un todo, sin embargo, dentro de esa gran categoría hay particularidades. Hay población boliviana, hay población peruana, que responde, ¿cierto?, a un origen indígena, lo mismo la población colombiana, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que creo que a lo mejor pudiera ayudarnos a pensar? Y en esto les agradeceré la discusión respecto de estrategias, ¿cierto?, que permitan ir mejorando lo que estamos observando. Creo que es fundamental, y ya se hace evidente, ¿cierto?, a propósito de los mapas que mostraba, el tema de enfocar y construir estrategias basadas en el territorio, en donde podamos identificar no solamente las zonas de riesgo, sino que las oportunidades, las instituciones locales, las ONG, las redes sociales, los actores que están ya instalados en el territorio, incluso entre los sectores, las escuelas, los consultorios, las iglesias, ¿cierto?, que son parte de estos distintos actores. Necesitamos descentralizar, y esto implica incluso dentro de la región metropolitana descentralizar y localizar las intervenciones. Debemos garantizar el acceso seguro a los sistemas de salud. La gente hoy día leía, ¿cierto?, en el Mercurio, decía, es un problema cultural, la gente no accede al sistema de salud. No, no es que la gente de Independencia y Recoleta no acceda por un problema cultural, sino que no accede porque tiene miedo, porque además no hay una información clara que diga, usted cuando se sienta así, acuda, porque hasta hace un rato atrás se decía, mire, en realidad si no se siente tan mal, quédese en casa. Pero ¿qué es? ¿Cuál es el límite? ¿Y cuándo la gente establece, ¿cierto?, una diferencia? Debiéramos, a propósito del territorio, ¿cierto?, también generar estrategias de cuidado domiciliario, es decir, que potencie identificar en qué momento la gente debiera recurrir al sistema. En este marco también tenemos que garantizar otros derechos que están asociados al tema de salud, principalmente los derechos de salud sexual y reproductiva, y también los derechos de salud y atención de las infancias. En las fronteras es necesario proveer condiciones de seguridad y protección a la población migrante, considerando especialmente las condiciones de género y edad a propósito de evitar condiciones de vulnerabilidad y de vulneración de derechos, especialmente en relación a temas de abuso y trata de personas. Un cuarto elemento que es fundamental es asegurar las condiciones básicas mínimas. La población migrante hoy día no cuenta con, dado que vive del día a día, no cuenta con condiciones para sostener los arriendos. Está yéndose de allegado, en la medida en que se va de allegado a otro municipio, no recibe y no es reconocido con ese otro municipio, es decir, no está accediendo a ningún tipo de apoyo. Y por otro lado, esas viviendas, esas condiciones de vivienda, ¿cierto?, que ya eran precarias, agudizan las condiciones en función de la falta de agua. Por lo tanto, aquí necesitamos resolver en Alto Hospicio, por ejemplo, donde se concentra gran cantidad de población migrante. Este es un gran tema, el tema del acceso a los servicios básicos. El acceso universal a prestaciones y beneficios sociales. Eso solo es posible en la medida
en que podamos generar alguna estructura que garantice o una regularización o un reconocimiento, ¿cierto?, de estas personas, incluso con su pasaporte. Es decir, usted está aquí residiendo, es reconocido y por lo tanto tiene acceso a estos beneficios. Es necesario y fundamental apoyarse, potenciar las redes sociales y el capital social de la población migrante hoy día. Eso hoy día no está muy reconocido, ¿cierto?, en los procesos de intervención, educación, identificación, ¿cierto?, de los contagios. Ahí hay un desafío. Y por último, algo que tiene que ver con los equipos y los servicios de salud. Es necesario reforzar, ¿cierto?, esta idea de que requerimos intervenir desde una perspectiva de derechos, desde una salud, ¿cierto?, que implique no discriminar, una intervención humanizada, incluso reconocer, ¿cierto?, las necesidades respecto de otros temas sanitarios. Los servicios de salud deben ser sensibles y esto es complejo porque las residencias, por ejemplo, hoy día los hospitales no están preparados para hacer una atención sensible, pertinente, intercultural en función, ¿cierto?, de las personas migrantes. Por lo tanto, es necesario generar procesos rápidos de sensibilización, capacitación, reconocimiento, ¿cierto?, de estas diferencias. Es estratégico sumar a los equipos, no como agentes externos, sino que como parte de equipo a los agentes de salud y a facilitadores interculturales, facilitadores lingüísticos y me atrevo a decir, ¿cierto?, a líderes locales y aquellos que son más próximos a las comunidades y a la población migrante. Pues ellos son los que van a potenciar, ¿cierto?, y generar una mejora en estos procesos de intervención, educación, prevención en relación a la población. Estos ámbitos, los últimos que acabo de mencionar, deben ser diferenciados y deben responder a las realidades y las necesidades de cada grupo, no solamente de idioma, sino que aquellos elementos, ¿cierto?, que hacen más sensible. Hoy día yo creo que hay un desafío que tiene que ver con qué va a suceder, ¿cierto? Hace un par de semanas atrás moría alguien esperando ser retornado, ¿cierto?, a Venezuela en uno de los campamentos improvisados afuera de la embajada. Entonces, de nuevo, ¿cierto?, cómo se produce la comunicación de eso, cómo se produce, ¿cierto?, aún la preservación de esos derechos, incluso de esa persona que muere en unas condiciones, ¿cierto?, que deberían hacernos reflexionar a todos. Eso, disculpen las interrupciones y no sé si fui muy rápido, pero siempre no voy preocupada del tiempo. Muchas gracias. Muy interesante, Andrea. Les comento, vuelvo a comentar que al finalizar haremos las preguntas y las reflexiones a Andrea. A continuación, quiero presentar a nuestra segunda ponencista. Ella es Porfiria Bustamante, nos visita desde México. Ella es licenciada en asesoría psicopedagógica y maestra en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California y docente de la misma universidad. Actualmente es doctoranda en el posgrado de investigación educativa en la línea de estudios interculturales, educación e interculturalidad de la Universidad Veracruzana. Sus trabajos investigativos se relacionan con los temas de niñez y juventudes, migración y educación, interculturalidad y cultura escolar. Muchas gracias por acompañarnos, Porfiria. Muchas gracias por la invitación, doctora. No sé si me pudieran ayudar con la presentación, por favor. ¿Sí, Rodrigo? Muy amable. Listo. Bueno, yo les vengo a brindar un panorama de acercamientos desde la pandemia en relación a estos campos de la migración y educación en México, muy general. Y al finalizar voy a hablar sobre infancias y juventudes migrantes en relación a los contextos donde me he movido más.
La siguiente, por favor. Bueno, aquí muestro un mapa de México y sobre todo las rutas migratorias más importantes o más destacadas a nivel nacional, bueno, y internacional. Aquí podemos ver diferentes rutas en la zona norte, donde me encuentro actualmente, es en Baja California. Destacan los puntos de llegada de personas migrantes, lo que es Mexicali y Tijuana. A pesar de que Mexicali es la capital de Baja California, existe un mayor número de personas que arriban a Tijuana. Esto se puede ver al dinamismo que existe entre San Diego y esta ciudad de Tijuana. Bueno, aquí podemos ver que México se considera un país de origen, destino, tránsito y de retorno. ¿Cuáles son las características principales en esta zona norte o cuáles son los flujos migratorios tradicionales que se han venido estudiando? Principalmente son las movilidades de hombres, pero de unos años para acá empiezan a visibilizarse el protagonismo de mujeres, niñas, niños y juventudes. Esto habla que se vienen a romper los paradigmas que tradicionalmente se habían estudiado. Asimismo, podemos identificar que el corredor México-Estados Unidos es el mayor transitado en el mundo según la Organización de Migraciones Internacional. Esto habla el papel que está llevando México en la actualidad, ¿no? En relación a la migración, además de la frontera norte de México con Estados Unidos, habla de una tradición centenaria alrededor de los 3.000 kilómetros que abarca la frontera norte. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el panorama actual de la migración en México en relación a la pandemia COVID-19? Bueno, en la situación de México empieza el confinamiento el 23 de marzo con la Jornada Nacional de Susana a Distancia. Empieza con esto también el cierre de fronteras. En ese lado de la frontera norte, no podíamos, bueno, las personas que contamos con visa de turista, se nos cierran la frontera también y solamente pueden cruzar aquellas de nacionalidad estadounidense. Sin embargo, a partir del panorama en que nos encontramos en esta parte de Baja California, las autoridades solamente, bueno, empiezan a restringir también la entrada de personas estadounidenses y solamente están atravesando la garita aquellos que tengan una actividad esencial que hacer en esta parte de México, ¿no? También, ¿dónde podemos identificar a las personas migrantes en esos momentos o cuando empezó el confinamiento? Sobre todo son en las estaciones migratorias, que en el país son alrededor de 65, y albergues, los más importantes a nivel nacional son 96, pero esto es un número donde mencionan solo aquellos referentes más importantes, pero hay más albergues, ¿no? en México. ¿Cuáles son los sucesos que empiezan a pasar alrededor de México, principalmente en las estaciones migratorias? Bueno, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, principalmente para las personas migrantes, uno de ellos es Sin Fronteras, y bueno, ahí se muestra un logo de el hashtag que estaba rondando en las plataformas sociodigitales sobre libertad, no detención, ¿no? Pedían a las autoridades del Instituto Nacional de Migración que se liberara a las personas que estuvieran en detención. A partir de esto sí se logró. El juez Domínguez estipuló o se dio la resolución que todas las estaciones migrantes deberían poner en libertad a las poblaciones migrantes, incluyendo niñas y niños, y con la propuesta de que tuvieran una estancia regular en México, ¿no? Eso se hizo, si no me equivoco, el 23 de abril de este año. Y bueno, pero ¿qué pasa, no? Sí los liberan, pero aquí empieza el debate de qué va a pasar con ellos, cuál es la suerte con la que van a correr si no tienen ingresos, si no tienen dónde quedarse. Sí hay espacio en los albergues, o había en ese momento donde apenas estaba desatándose todo rollo de la pandemia, en el sentido de que se estaba extendiendo cada vez más la pandemia, se iba extendiendo en el sentido de que decían que la cuarentena iba a terminar en un mes, en 2 meses, y ahorita estamos inciertos, ¿no? Pero también en esas fechas de abril, lo que empieza a hacer Estados Unidos es repatriar o deportar a poblaciones migrantes a la frontera sur de México,
y dentro de las áreas administrativas solamente ponían que eran migrantes extranjeros, no ponían la nacionalidad. Los abandonó en la frontera con Guatemala y bueno, pues ahora sí que México se encargue. Lamentablemente México siempre ha sido, como algunos investigadores dicen, el patio trasero o el tapón de las migraciones bueno, de Estados Unidos, ¿no? Dentro de las organizaciones más importantes a nivel nacional que destacan por la participación e iniciativas que han tenido, está Redodem, por ejemplo, que empezó en el 2009 como una iniciativa de construir redes a nivel nacional para proteger y salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas migrantes, y se consolidó hasta el 2013, ¿no? También está la Comar, y bueno, por supuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, pero bueno, a partir de la ratificación de diferentes derechos como la no discriminación, no criminalización, al libre tránsito, entre otros, por aquí se estipulan, pero pues también se violan, ¿no? La siguiente presentación, por favor. Bueno, en cuestión a las rutas, aquí el mapa que les muestro muestra, bueno, refiere a 3 rutas importantes en México. Estamos hablando de la zona noreste, la zona centro de la zona, bueno, de la parte norte, que es en la ciudad Juárez, perdón, y en el área del Pacífico encontramos principalmente a Nogales, y en la zona de Baja California está Tijuana y Mexicali. ¿Cuáles son las características de Baja California? Pues, bueno, es un punto importante sobre todo bueno, si nos retomamos un poquito, mucho atrás, Mexicali o en la zona se concentra por una diversidad de poblaciones de la comunidad china, ¿no? Asimismo, en el 2006 empezó la llegada de la comunidad haitiana, también se caracteriza por esto, y también los flujos migratorios, aparte de las poblaciones centroamericanas, también empieza a haber flujos en relación a países como Cuba o países como Venezuela y también de Asia, ¿no? Entonces esto habla de la diversidad que se está dando en esta parte. En el 2006, como les decía, arriba la comunidad haitiana, en esta parte de la ciudad bueno, empiezan a retomar participación. Obviamente estaba la discriminación, la xenofobia a partir del arribo, incluso también para la inclusión en las universidades de algunos que continuaron sus estudios, pero lo que detonó como una mirada más internacional de las migraciones en este corredor México-Estados Unidos fue la caravana del 2018 de los centroamericanos, ¿no? Retomaban a Mexicali como un punto de paso para llegar principalmente a Tijuana, pero ¿por qué no atravesar o por qué no migrar en este punto? Una de las características que algunos investigadores comentan son las condiciones del clima, es decir, aquí en Mexicali llegamos a una temperatura de alrededor de 54 grados centígrados, entonces hablamos de una temperatura muy alta donde las personas en condición de calle sufren las consecuencias de este clima, y también las personas migrantes que arriban sobre todo en albergues que se encuentran dentro de la frontera, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. En cuestión al panorama de la educación y en México y también con COVID, empieza el confinamiento. Ese confinamiento inició con la propuesta del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública a partir del calendario que establece la Semana Santa. Se adelantó un poquito para que acordaran en estas fechas, ¿no? Que era la cuarentena que estipulaba para prevenir la propagación de COVID. Bueno, conforme fue pasando el tiempo y las condiciones y ante esta contingencia sanitaria, se da la opción de aprender en casa mediante la educación en línea, pero con ello también vienen retos, ¿no? En esta parte del área educativa, ¿cuáles son los retos o más bien las lecciones que nos viene a dar COVID en el área educativa? Primero son las capacitaciones docentes. La mayoría de los docentes que conozco no estaban preparados ante esta nueva modalidad en línea, y de esto viene de la mano lo que son el equipamiento, es decir,
familias de 4 o 5 integrantes con 3, 2 adolescentes o niños, tienen que acordar para poder tener estas clases en línea, porque al menos en las zonas urbanas así se está dando, y otras formas o alternativas según los medios de comunicación, en este caso televisión o radio, sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa también en esta adaptación digital, ¿no? Por ejemplo, el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social aquí en México, estima que el 40% de estudiantes está en condiciones de vulnerabilidad. Eso quiere decir también de acceso a Internet, ¿no? Entonces, aquí en México se destaca también por la comunidad indígena, las comunidades que existen. Entonces, hay una gran brecha que abarcar, ¿no? Es decir, este tipo de pandemia, esa contingencia de salud nos viene a mostrar otra realidad, a encrudecer las realidades en las cuales están sometidos diferentes grupos sociales y en ese aspecto las poblaciones migrantes, ¿no? La siguiente, por favor. Ya retomando la parte más central, que son las infancias y las juventudes, existen diferentes programas, los más destacados, por ejemplo, para las poblaciones indígenas está PRONIM, que se enfoca sobre todo a familias jornaleras, migrantes, que se encuentran en diferentes campamentos a lo largo del país, ¿no? Con los que he estado más en contacto es la iniciativa que acaba de iniciar ahorita en abril en la ciudad de Tijuana, que se llama Juventud Activista Internacional, que es un grupo de jóvenes interesados y preocupados para que la educación digital pueda llegar sobre todo a comunidades emigrantes y que se encuentran en albergues, ¿no? Usan el hashtag Sharing Love y invitaron en el mes de abril y mayo, invitaron a la comunidad de Baja California, sobre todo en la ciudad de Tijuana y Mexicali, aquellos que estuvieran interesados en ser voluntarios para promocionar promocionar y compartir sus conocimientos en diferentes áreas, como por ejemplo español, matemáticas, el idioma inglés, incluso una parte de los derechos humanos, en el cual establecía como las características de la población, principalmente eran niñas, niños, jóvenes y personas adultas, ¿no? Esto habla del compromiso o los acercamientos que están teniendo algunas ONGs o poblaciones que han estado involucradas en relación al tema de la migración con el tema de la educación, pero uno de los programas más destacados aquí en el país está PROVEM, que es el Programa Binacional de Educación Migrante. Este programa nace como una estrategia de la vecindad que tiene México, Estados Unidos y la problemática educativa principalmente, ¿no? Nace entre Baja California y California, principalmente con Tijuana y San Diego. La iniciativa que les menciono empieza en el 82, en el 90 se consolida, pero empieza a operar en 1996, principalmente con iniciativas relacionadas al intercambio de maestros de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México para conocer la cultura principalmente y la cultura escolar y la forma de enseñanza, así como este tipo de estrategias o herramientas que se llevan a cabo en México y aplicarlos en Estados Unidos y viceversa, ¿no? Pero otro de las áreas principalmente que abarcan es la atención de estudiantes migrantes, sobre todo los repatriados de Estados Unidos hacia México, ¿no? Mediante talleres de apoyo, mediante una serie de temas, como por ejemplo la cultura escolar en relación al himno nacional, o cuáles son los cánones más significativos dentro del sistema educativo mexicano, y así como también temas de proyectos de vida, ¿no? Aquí menciono algunas, ustedes pueden ver en la lámina algunos puntos que PROVEM menciona que son las vulnerabilidades más destacables en esta población migrante, principalmente personas, o sea, la principal característica que se brinda en este programa de PROVEM es el apoyo a aquellos estudiantes que han tenido una experiencia educativa previa
ya sea en Estados Unidos principalmente, pero también en otro país. Cuando llegó la comunidad haitiana, también se les dio apoyo a esa población, mayormente en Tijuana. Y un dato aquí muy interesante, ¿no? Es que en Mexicali viene a operar en el 2016, ¿no? O sea, estamos en lo que es Tijuana, Mexicali, son aproximadamente 2 horas en vehículo particular, pero como programa para llevarse a cabo o proponerse dentro de las escuelas de educación básica únicamente de nivel secundario empieza en el 2016 con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California, con la cual en la que estoy trabajando. Entonces, esto habla de las diferentes realidades en las que se encuentran esas poblaciones, pero también como los distanciamientos de lo que puede aportar un programa o las formas en que se puede abordar este tipo de poblaciones en puntos estratégicos para las poblaciones migrantes, ¿no? Asimismo, cada estado tiene su propia forma de elaborar ese tipo de estrategias y adecuarse a las necesidades de la población e implementarse, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, como me dijeron que tenía dentro de 15, 20 minutos, quise hacerlo lo más concisa y abordar puntos muy importantes en relación a esta población. Me enfatizo principalmente a infancias y juventudes migrantes. Diferentes investigadoras, principalmente desde la perspectiva de los derechos humanos, hablan de todas las violencias a las cuales están sometidas estas poblaciones principalmente, ¿no? Es decir, estamos hablando de estructuras en las cuales están inmersas esas poblaciones, principalmente lo que es la familia, la escuela y el mismo Estado, ¿no? Dentro de los órganos o leyes que salvaguardan la integridad de esta población está la Ley General del Niño y la Convención del Derecho del Niño a nivel internacional, por supuesto, pero en la Ley de Migración en México prácticamente dejan de ser niños cuando se convierten en migrantes. Es decir, no toman en cuenta la Ley General del Niño en sí de que el niño tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud, tiene derecho a una seguridad alimentaria y de mantenerse junto con su familia, ¿no? Es decir, los niños migrantes, cuando se convierten pero los niños cuando se convierten en migrantes dejan de ser niños para las políticas que se establecen aquí a nivel nacional. Y bueno, y eso por solo mencionar dentro de los grupos en los cuales se encuentran estas poblaciones, porque en la caravana del 2018 pudimos ver que los principales actores y actoras que estaban dentro de estas poblaciones que migraban eran mujeres, niñas, niños y jóvenes. Pero así como venían familias juntas o mamás e hijos, también venían niños y jóvenes no acompañados. Y de eso, pues bueno, se aplica otro tipo de leyes o hay otras estipulaciones, sobre todo cuando llegan a estaciones migrantes, sobre todo en el programa aquí en México que es el DIF, ¿no? Asimismo, Save the Children menciona como las propuestas que ha estado implementando a partir del 2018, que prácticamente es reciente, ¿no? Esto yo lo adjudico principalmente al fenómeno del éxodo migratorio, en el cual empiezan a ver que es un problema que se desborda a nivel nacional y sobre todo aquí en la parte de Baja California. En el caso de Mexicali, los albergues no estaban preparados para una llegada de esta magnitud, ¿no? Entonces, en un albergue donde he estado con mucho contacto de tiempo atrás, se implementó, Save Children lo que hizo fue implementar una iniciativa en el cual consistía hacer un área para que las poblaciones migrantes, principalmente centroamericanos, pero también había personas de comunidades indígenas, incluso un par de familias haitianas que estaban en espera de la resolución del asilo, en México y otros que estaban proponiendo, estaban viendo si podían hacer el asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se les brinda un tipo de acceso a la educación, pero también se les brinda atención emocional en el área de
del área psicosocial, contención emocional, así como diferentes talleres para promover o tratar de generar un ambiente que trate a esta población como son, niñas, niños y juventudes en movimiento, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda o dejaría aquí mi intervención para dar continuidad a este conversatorio. Muchas gracias, Porfiria, por tu presentación y vuelvo a reiterar las gracias a Andrea. Por favor, las personas que requieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión respecto de lo conversado por nuestras compañeras. Rodrigo creo que estaba primero, ¿no? ¿Se me escucha bien? Es porque yo como que dejé de escuchar. Sí, sí se escucha. Sonia, no sé, pero en el chat Fernando había pedido la palabra. Perfecto. No sé si está Fernando. ¿Me escuchan? Muy bien. No, pues primero que nada agradecer a la profe Sonia por la invitación. Bueno, yo me llamo en realidad Esteban, que ahí me pongo Fernando en el chat, pero es mi segundo nombre. Soy estudiante de la carrera, en estos momentos igual, bueno, congelé por temas igual personales y de salud mental. Y en base a la pandemia, creo que igual es bueno que hayan este conversatorio en cuanto a realizar para orientar un poco cómo lo viven la migración en esencial todos la verdad. Mi reflexión va en cuanto igual un poco a la preocupación, cómo esta pandemia en Chile me he dado cuenta que han subido los niveles de xenofobia. Muchos chilenos aquí yo soy de una comuna, de la comuna más grande del país, Puente Alto, que tiene el mayor riesgo de contagio. Hay zonas de contagio enormes y muchos vecinos me he dado cuenta que dijeron que los migrantes trajeron el virus. Yo igual quiero hacer la mención de que los que trajeron el virus a este país fueron la gente del barrio alto, la gente de situación, la gente que hoy en día se pegó viajes caros a China, a Europa, bla, 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 y bueno, trajeron el virus sin medir las consecuencias. Y gracias a ellos, o sea, por culpa de ellos, mejor dicho, hoy día tenemos un virus que lamentablemente por ahí es claro decir que los ricos traen el virus y los pobres ponen los muertos. Yo quería hacer esa mención en cuanto, porque hoy día la población migrante, en esencial vive toda hacinada, la gran mayoría vive hacinada en este país. eh, es lógico que tiene una población en riesgo de contagios, de partida el hacinamiento, la poca información, eh, y también un poco mencionar que igual estamos ante un modelo económico que fracasó. Y un modelo que este virus vino más encima a poner más en jaque a este modelo y en cuanto a todos sus factores, la educación, lo social, lo económico. Lamentablemente tenemos un mercado por encima de todo, ¿no? Y se puede ver, o sea, en otros países, tanto aquí mismo en Latinoamérica como en Uruguay, Paraguay, en Venezuela también, que puede ser que esté más controlado el virus, porque también lamentablemente no hay una cura todavía. Sí ha visto una efectividad en cuanto al manejo desde el Estado, pero desde el mercado no. Desde el mercado podemos ver cómo aquí en Chile eh, todos estamos expuestos, hay una carnicería social de ver cómo los trabajadores dependen de su sueldo, estando en riesgo al contagio, y la población migrante no le queda otra también que exponerse. Pero sí, el tema de la relación que quiero hacer en esto es que creció más la xenofobia, creció más la aporofobia en cuanto a ver un negro en la calle, ver a un haitiano, a ver a un venezolano, un colombiano, ¿ya? Como que ellos tienen la culpa, y eso de verdad es indignante, porque igual un poco memoria colectiva y social, o sea, nosotros también vivimos periodos migrantes como país, o sea, en la dictadura más de 1 millón de chilenos salió al extranjero por causa de asilo político, por causa
también de la crisis económica que es parecida a la que vivimos con Pinochet en los años 80, cuando estaba el empleo mínimo y toda la vergüenza social que vivimos. Entonces, encuentro que también aquí como trabajadores sociales, la memoria colectiva y el trabajo territorial que hay que hacer es importante, porque se nos olvida que las olas migratorias toda la vida van a estar, y mientras esté un sistema como este, inhumano, porque este es un sistema totalmente inhumano, un sistema que no garantiza nada, solamente le garantiza a un por ciento de la sociedad. Creo que hay que ver esa realidad, porque de verdad es indignante cómo apuntamos el dedo, y también nosotros somos todos migrantes. O sea, y el día de mañana, si yo me voy a otro país, no me gustaría vivir lo que están viviendo ellos. De verdad me sería muy trágico que me apuntaran por el dedo, que me llamaran un chileno, un ladrón, aquí y allá. Así que eso es un poquito la reflexión, un poquito la memoria colectiva y el trabajo que se tiene que hacer en ese sentido. Muchas gracias, Esteban, por tu reflexión. Lorea, ¿habrá alguna otra Sí, pregunta? también pidió la palabra, dice Bárbara y Rodrigo, así que está escrita. Adelante, Bárbara. Listo. Ahí está. Oye, Blanca, ahí poní en compartir, porque el otro día lo bajé y me cargó una... Bueno, estamos en vivo y Sí, pasan estas cosas, ¿no? Así que, por sí, favor, silenciar el micrófono. Dale, Rodrigo, por favor, y Bárbara. lo escuchamos. Tienen que activar el micrófono, por favor. No se escucha. Rodrigo, no se escucha. No sé si quiere escribirlo en el chat mejor, porque no se escucha. Lo vas a escribir en el chat, ¿sí? Ok, gracias, Rodrigo. Mientras escribe Bárbara, ¿habrá alguna otra pregunta, alguna reflexión? Sí, Leonardo Montoya pidió la palabra. Ok, gracias. Leonardo. Sí. Sí, hola. ¿Me escucha? Sí, hola, se escucha, se escucha. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Yo soy de la Universidad Veracruzana. Soy colombiano. También compañero de Porfirio en la Universidad Veracruzana, interesado pues con temas de procesos de educación indígena. Y quisiera preguntarle a Andrea Varia un poco si puede profundizar en ese mapa que dio en un principio acerca de racismos de frontera. Habló de racismos de frontera, pero no me quedó muy claro si era en los bordes fronterizos de Santiago de Chile, porque pues ahí hay un tema fuerte de discriminación y de racismo. En varios momentos se mencionó el tema de la diversidad cultural, del reconocimiento de la diferencia y hasta una perspectiva intercultural en algunas de sus presentaciones. Pero no vi, y en este caso es una presentación pues muy clara acerca de las comunas y las localidades allá en Santiago, donde pues, estaba la población de Colombia, la población de Perú, la población de Bolivia, la de Venezuela, y bueno, muy difícil entender en ese mapa tan grueso pues, sobre comunidades indígenas. Pero como lo mencioné al principio, quisiera saber si de pronto tiene alguna información específica, o sea, hay un proceso de intervención social que el área de trabajo social aborde sobre estas rutas de reconocimiento de la diferencia cultural para comunidades indígenas, sea migrantes o sea las comunidades indígenas de allá de Chile. Muchas gracias. Activa tu micrófono, Andrea, por favor. ¿Se escucha ahí? Sí. Ya. A ver, voy a partir recogiendo lo que planteaba Esteban.
creo que es importante, efectivamente se está acrecentando, incrementando la xenofobia en general. Nosotros tenemos dificultades para acoger al migrante. El 2015, cuando había una crisis en Europa a propósito de la migración, nos mostrábamos más abiertos, sin embargo, estábamos poco dispuestos a abrirle la puerta, digamos, de la vida cotidiana a los migrantes. Hace unos días se publicó una investigación de la Universidad Andrés Bello, en donde se evidencia, ¿cierto?, esto que tú mencionas, que es la xenofobia. La gente, entre un 60-70%, está poco dispuesta, ¿cierto?, a que lleguen más migrantes, se les reconozca una condición distinta a esa población que hoy día está en situación irregular. Es decir, yo creo que esto, como está ocurriendo en otras dimensiones, el coronavirus, la pandemia, lo que está haciendo es evidenciar lo que ya estaba, ¿sí? Yo creo que además se hace más complejo en la medida en que hay pocos recursos. Nosotros estábamos convencidos de que éramos un país con más recursos y mejores condiciones de sostener una crisis. Sin embargo, es evidente que no. La población migrante, así como la población nacional, se dedica al comercio, y ese comercio por lo general es un comercio informal, servicios y otros, digamos. Es decir, hoy día está desempleada. Hoy día la población se encuentra en esta pobreza, en donde evidentemente la población indígena, como dice Leonardo, la población migrante, ¿cierto?, se encuentran en las precariedades. Sin embargo, la población nacional cree que tiene más legitimidad respecto del otro para pedir ciertos recursos, es decir, goza de derechos, en cambio los otros no. Y ahí nos metemos en otros temas que tienen que ver con la ciudadanía y la consideración del otro como legítimo o no, a propósito incluso, ¿cierto?, de las atenciones de salud, ¿sí? Yo creo que esto, de nuevo, ¿cierto?, nos pone en perspectiva de abrir la discusión. Es súper complejo que los países cierren las fronteras y que incluso los países de origen no permitan la recepción de sus propios nacionales, y eso se ha hecho mucho más evidente en la población venezolana, ¿cierto?, que está esperando el retorno. Respecto de lo que planteaba Leonardo, a ver, yo lo lamento porque yo le estaba hablando en general hablando en mi cabeza, cuando armé esta presentación, pensé en hacer un recuento, después lo borré como 15, no sé, 10 diapositivas, y dejé esos mapas que en realidad nos situaban a nosotros como región, pero hay otra complejidad que tiene que ver con el país. Y sin duda en las fronteras, y sobre todo en las fronteras norte, así como también ocurre en México, hay situaciones complejas. La población migrante, por ejemplo, en Tarapacá, incluso si uno mira las estadísticas por región respecto del coronavirus, uno se da cuenta que, por ejemplo, en las regiones de Antofagasta, Tarapacá, en aquellas regiones en donde las fronteras, ¿cierto?, son más flexibles en términos de las aperturas para el ingreso y la salida en relación al trabajo. Hoy día nos enfrentamos de nuevo a una situación más compleja en donde la población migrante venezolana hace unos meses atrás se encontraba, ¿cierto?, esperando ingresar, y hoy día, a propósito del coronavirus, poco sabemos de ella. Población migrante que estaba pidiendo el retorno, boliviana, ¿cierto?, en Santiago se le llevó a toda a hacer una cuarentena en Atacama, y poco se sigue hablando de eso. Ya en Atacama hay un sector de
de alta presencia, ¿cierto?, de población boliviana, que responde, ¿cierto?, a un origen más indígena, y por lo tanto ahí hay otras realidades que no están mostradas en estos mapas, en donde en realidad nos enfrentamos a población que cree y tiene prácticas también de salud que son distintas, tiene necesidades, por ejemplo, estoy pensando en Alto Hospicio, donde hay hay tomas de terreno, la población debió acoger, ¿cierto?, a población que se quedó sin trabajo, y se fueron a ampliar esas familias que ya estaban viviendo precariamente, en donde el agua, ¿cierto?, llega por camiones y no hay acceso a agua, en fin. Yo creo que hoy día las comunidades indígenas, y lo digo en general, están sufriendo una perspectiva de intervención respecto al coronavirus que no reconoce un territorio, que no reconoce prácticas culturales específicas respecto de salud. Hoy día, por ejemplo, lo vemos en la población mapuche, desde la región de la Araucanía hacia el sur, incluyendo, ¿cierto?, la región de Chiloé, en donde hay prácticas ancestrales que también están asociadas a el cuidado, al enfrentamiento colectivo de situaciones asociadas, ¿cierto?, a las necesidades de alimentación, de cuidado, a los ritos asociados, por ejemplo, a la muerte. Algunos académicos asociados, ¿cierto?, y de origen indígena mapuche, han puesto en evidencia estos días en distintos medios la necesidad de cuestionar los temas de cómo estamos interviniendo en salud, la necesidad de instalar también los espacios más comunitarios como espacios de cuidado, y también de reflexionar respecto de qué es lo que va a ocurrir con la última cama, cómo se privilegia el que un adulto mayor mapuche, indígena, esté o no recibiendo asistencia, cuando ya sabemos que hay prácticas de discriminación, ¿cierto? Y en donde hay, sin ser esto explícito, ¿cierto?, sino que está más bien implícito en lo social, en donde hay algunas personas que se consideran más valiosas que otras, y sin embargo para los pueblos indígenas las personas mayores son muy valiosas porque en ellos se instala, ¿cierto?, la memoria, el saber ancestral y la posibilidad de aprender aquello que los que no estamos en esa condición aún no sabemos, es decir, aprender de la experiencia. Eso, yo creo que respecto de salud también se hace necesario poder pensar en cómo se abordan los temas de salud desde una perspectiva que implique universalizar la salud y no pensarla desde las fronteras nacionales. Estoy pensando respecto de la salud reproductiva, estoy pensando en las mujeres, ¿cierto?, que a lo mejor encuentran en este lado de la frontera mejores condiciones para parir que en otro, y cómo pensamos, ¿cierto?, cómo borramos también esos espacios que delimitan las fronteras nacionales, pero a propósito de lo que tú preguntabas, las fronteras, si bien en la región metropolitana no son explícitas, existen fronteras que dan cuenta de barrios, de periferia, en donde se instala, ¿cierto?, la población más pobre, y donde la población migrante ha ido también a ocupar esos espacios y también entran en disputa, como lo señalaba, ¿cierto?, Esteban, en un espacio en donde ya hay dificultades para acceder a los recursos básicos y también al reconocimiento que tiene que ver con estos otros aspectos. Eso, no sé si logro avanzar un poco en esa reflexión que tú querías. Gracias, Andrea. Gracias, Leonardo. ¿Lorena? Sí, ahora
¿Se escucha? ¿Sí? Y ahora sí. ¿Sí? Ah, ya, dice, me preguntaba Andrea, considerando las diferencias y diversidades para intervenir desde una perspectiva intercultural y entendiendo la salud como un derecho, ¿cómo o de qué manera, bajo su experiencia, cree usted que es posible reconocer la migración como un determinante de la salud, Dice, estudio trabajo social, estoy en mi tesis en la U. Sin embargo, bajo este contexto de crisis con la pandemia, las brechas de desigualdad en todo ámbito son más marcadas. Por tanto, si para un chileno es compleja la situación, aún más, ¿no es cierto?, la de la comunidad migrante. Em, Hay una pregunta también. Sonia, ¿las digo todas mejor? Por ¿O favor, vamos por Rebeca. partes? Sí, Sí. por favor. También para Porfiria, una pregunta, dice si existen dispositivos de intervención social que permitan prevenir la migración irregular hacia los Estados Unidos de niños, niñas y jóvenes. Y también ISIS dice, ¿no es cierto?, que es algo utópico, sería que los países de las y los migrantes pudieran trabajar en conjunto por el bienestar de esas personas, o sea, o no deshacerse simplemente de ellos. No sé si quiere como complementar esa pregunta. ¿Quiere partir Porfiria para no estar hablando yo? Andrea, sí, me Yo parece creo bien. que la pregunta va también hacia ti, o sea, que esta colaboración que puedan existir entre justamente estos países migrantes y el tema es que si existen dispositivos de intervención social que permitan prevenir la migración irregular hacia los Estados Unidos de niños, niñas y jóvenes. Porfiria, por favor. Sí, eh, pues así, programas como tal, o intervenciones como tal, sí existen, pero los alcances son diferentes. Es decir, creo que estamos hablando de diferentes realidades, como lo he mencionado, en donde se encuentran esas poblaciones en diferentes condiciones, tanto de desigualdad. Por ejemplo, uno de los grupos que mayor destaca o que se encuentran en mayor desigualdad son las poblaciones migrantes, son los que mayormente migran de forma interna y hacia Estados Unidos principalmente. Actualmente también está el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo promoviendo los programas, por ejemplo, de Sembrando Vidas en zonas rurales, donde promovía a jóvenes a ser partícipe de la comunidad en donde se encontraban. Pero la propuesta va enfocada a trabajar en comunidad, sin embargo, el dinero que provee el Estado por esta participación o sea, no rinde, no es lo suficiente como para tener una vida digna o de calidad, dependiendo la subjetividad a la cual estos sujetos se refieren en ese tipo de vida, ¿no? Entonces, aparte de estos, de las situaciones de pobreza o desigualdad en la que se encuentran, también hay otras condiciones que los obligan a migrar. Como bien han dicho algunos investigadores, está la categoría de fuga, es decir, que migran, pero no como, no en la forma de criminalizar a las poblaciones migrantes o de vulnerabilizarlas, al contrario, es una alternativa de resistencia, de autonomía ante las condiciones en las que se encuentran, principalmente sujetos a la violencia, ¿no? Ya sea a la violencia por el Estado o a la violencia por pandillas, principalmente en Centroamérica, o en el caso de México, al narcotráfico, ¿no? Pero sobre todo en las poblaciones infantojuveniles, pues migran para proveer o como personas que son proveedoras del hogar, ¿no? Es decir, buscan ir a Estados Unidos para mandar remesas a los familiares o también para una reunificación familiar en Estados Unidos. Entonces, los programas no alcanzan a dimensionar las necesidades o preocupaciones de las familias en el caso de México. Entonces, no, sí existen, pero no son suficientes para abarcar todas las necesidades. Y creo que pues,
es un tema de nunca acabar, ¿no? Creo que a nivel mundial, cada país tiene diferentes características, está situado en diferentes condiciones, diferente memoria colectiva, como bien lo han mencionado, pero en el caso de México es una tradición centenaria, como bien lo mencionan algunos migrantólogos, y por ejemplo, uno de los programas, los principales programas con lo cual nació la migración hacia México está el Braceros, ¿no? Que ocupa mano de obra barata de personas de México hacia Estados Unidos. Igual hay algunos programas donde puedes trabajar en Estados Unidos siempre y cuando, sobre todo en las partes de las pizcas, ¿no? Donde son contratados algunas poblaciones aquí de México para trabajar ya sea en la pizca de sandía, de col, de diferentes alimentos que se siembren en el lado de Estados Unidos. Pero lamentablemente no hay programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes para prevenir la migración hacia este país. Muchas gracias, Porfiria. Andrea, responder a Rodrigo y a Bárbara. Gracias, Rodrigo, Bárbara, por la pregunta también, el interés. Yo creo que es súper interesante entender, ¿cierto?, que efectivamente se comparten condiciones de desigualdad estructural, pero también es importante reconocer que estas se incrementan dada la condición de migrante. Ahora, es súper importante considerar la condición de migrante también en función del momento en que estamos hablando de ese migrante. Es decir, no es lo mismo alguien que migró hace 10 años que alguien que migró hace un año, ¿sí? Cambian las redes sociales, la instalación en el contexto laboral, hay algunas condiciones incluso de vivienda, si uno mira los estudios asociados a vivienda, por ejemplo, que son distintos y por lo tanto uno cuando está pensando en la intervención, ¿cierto?, intercultural y considerando ese determinante, en este contexto uno debiera poder diferenciar. Por ejemplo, la población migrante efectivamente que se encuentra en situación de hacinamiento, en algunas comunas, ¿cierto?, que son más críticas, habla de condiciones, ¿cierto?, que seguramente también comparten otros chilenos de manera similar. Sin embargo, ese chileno tiene otras condiciones para arrendar una vivienda y además no se encuentra en una situación de vulnerabilidad en función de no contar, por ejemplo, con redes de apoyo. Me quedo sin vivienda, ¿dónde resuelvo? ¿Cómo resuelvo esta necesidad? Y básicamente eso tiene que ver con que la migración, ¿cierto?, y la condición de regularidad también permite acceder de mejor manera a ciertos derechos. Y yo creo que ahí hay un tema. No es lo mismo hablar, ¿cierto?, de migrantes que están en una situación de irregularidad, que recién han llegado, ¿cierto? Y por lo tanto, la intervención yo creo que requiere ser diferenciada. No es lo mismo hacer una intervención en un contexto, por ejemplo, en el área de la región metropolitana, o si nos vamos al norte, en donde la población, ¿cierto?, se concentra y uno podría hacer una intervención más focalizada, más territorializada, siempre y cuando haya una descentralización también de recursos que permitan el apoyo de esa población. Estoy pensando en los temas, por ejemplo, específicos de interculturalidad en salud. Hoy día, una foto que aparecía, ¿cierto?, en la presentación era una situación en donde se evidencia, ¿cierto?, en Quilicura, un sector en donde hay un alto hacinamiento y población con coronavirus.
ahí hubo una mala intervención en la medida que se indica, ¿cierto?, que ahí está la población contagiada, la población nacional viene, se enfrenta, quieren echarlos, las personas no se quieren ir porque tienen sus pertenencias, saben que si se van a una residencia sanitaria van a quedar sin nada. Llegan a la residencia sanitaria en donde tienen que estar encerrados en una habitación, ¿cierto? Y se enfrentan a que tienen que comer 2 o 3 veces y solo lo que se les da, por ejemplo, de comer en ese contexto. La gente se quiere ir, no sabe, no entiende qué significa esto, porque además la población haitiana, así como la población mapuche, tiene una diferente concepción de salud, enfermedad y persona. Por lo tanto, por ejemplo, va a ir con más dificultad al centro de salud, al hospital, porque entiende que en ese espacio, ¿cierto?, la atención es justamente para personas que ya se están muriendo, porque viene también de un aprendizaje así desde su país. Las personas que tienden a ir al hospital, ¿cierto?, son aquellas personas que requieren una intervención más de urgencia, porque ya han pasado por el médico, la partera, el agente, ¿cierto?, comunitario específico en el área de salud que le permite recuperar su salud, y además esta es una intervención en donde pasa también la comunidad. Estoy pensando en la población peruana, boliviana, ¿cierto?, que lleva más tiempo, sin embargo, se enfrenta a trabajo temporal, que ocurre, ¿cierto?, con las situaciones asociadas al pago, a las condiciones de reconocimiento del trabajo, cuando se suspenden, ¿cierto?, las relaciones laborales. ¿Qué pasa con esas mujeres, ¿cierto?, que son migrantes, asesoras del hogar y que se ven obligadas a trabajar en casas, y eso es parte de la cadena, ¿cierto?, de contagio, en donde hay personas afectadas por el coronavirus? ¿Cómo se resguardan esos derechos? Entonces, la intervención claramente va a responder también al lugar y la institución desde la cual esté, pero preguntando, ¿cierto?, preguntando a la misma población de qué manera, ¿cierto?, hay una mejor enfrentamiento a la situación. Hoy día no hay población migrante, no hay población indígena en las mesas de discusión, en las mesas, ¿cierto?, asociadas a las decisiones, las tomas de decisiones a nivel nacional y a nivel local. Y entonces, ¿cómo se incorporan esos sujetos? ¿Cómo esos sujetos o sus organizaciones sociales son parte? También hay que buscar estrategias en donde se haga partícipe, ¿cierto?, esa población. Me quedo pensando a propósito de la pregunta de Leonardo. Por ejemplo, parte de las necesidades hoy día de los pueblos mapuches, en un contexto en donde hay altos contagios a nivel de la región metropolitana, es la necesidad no solamente, ¿cierto?, de abordar los temas de muerte y cómo se resuelven esos temas en un contexto indígena mapuche, sino cómo asegurar que las machis, por ejemplo, que son representantes de salud que viven en la región metropolitana, puedan volver a sus lugares de origen, qué sé yo, en la zona de Temuco, de Osorno, de modo de preservar la salud y la estabilidad también de ellas, ¿sí? ¿Cómo se accede a un salvoconducto de esa naturaleza? ¿Sí? Entonces, eso implica pensar desde una perspectiva, ¿cierto?, intercultural, y la verdad es que yo creo que no hay una sola respuesta. Implica situarse en el territorio, adentrarse a las particularidades culturales, sociales de esa población, y a partir de eso, ¿cierto?, identificar cómo se establecen esas interacciones y qué puede ser modificado en esas interacciones de modo de modificar, o sea, de asegurar el acceso al derecho de salud. Ok, muchas gracias Andrea, muchas gracias Porfiria. Vamos a ir cerrando este conversatorio agradeciendo profundamente a todos aquellos y aquellas que nos han acompañado y que por diversas razones
ha habido movilidad en el grupo de los que partimos y de los que estamos terminando. Agradecer especialmente también a nuestro director de carrera, el señor Rodrigo Inaxu, a nuestra secretaria académica, la señora Karina Arias, que siempre están apoyando nuestras iniciativas. Nos vamos a encontrar la próxima semana con nuestra última sesión de este ciclo conversatorio, pero no quiero irme sin antes agradecer profundamente la presencia de nuestra invitada mexicana, ¿cierto?, que viene a compartir el trabajo que ella está desarrollando en su doctorado, así que te agradezco, y por favor agradecele también a Gunther de habernos acompañado también en nombre, digamos, en tu presencia, ¿no? Agradecer también a Andrea por el trabajo constante, incansable que realiza, y gracias también por acompañar nuestras iniciativas. Así que las abrazamos y los abrazamos desde acá, y nos encontramos la siguiente semana, y también agradecer a nuestras y nuestros estudiantes que también nos acompañan. Así que nos vemos la próxima semana, un abrazo.